Y también le pediremos entonces a los niños de la escuela dominical que puedan ir a su clase. A mis hermanos, a los que nos quedamos, por favor, les invito a abrir sus Biblias, amados. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Vamos a seguir entonces viendo esta preciosa carta a los Corintios en su capítulo 12. Hoy día vamos a tener una lectura un poco larga. Vamos a estar leyendo del versículo 14 al versículo 26. Es un fragmento un poco largo. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, versículos 14 al 26. Dice así la palabra de nuestro Señor. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermanos, tome asiento. Recordar solamente, amados, nuestros servicios. El día miércoles, los días miércoles a las 8 p.m. tenemos reunión de oración. Los días viernes a las 8 p.m. también tenemos estudio bíblico y hoy día, guardando el día del Señor desde las 11 de la mañana. Están cordialmente invitados, amados hermanos. Bueno, pasando al sermón, hermanos, hoy día el título del sermón es La unidad del cuerpo. Quizás ya por el texto leído pueden más o menos dilucidar hacia dónde va lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? Recordamos, quiero solamente contextualizar, que nosotros estamos en el capítulo 12 de la carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo ha ido, ¿cierto?, a tomar un tema en particular. Esto no se nos tiene que perder de la cabeza, no se nos puede olvidar. ¿Por qué? Porque el tema de fondo que el apóstol Pablo está tocando en este capítulo 12 son los dones espirituales. No se nos olvide, amados hermanos, esto. La enseñanza que el apóstol Pablo, y por el cual está escribiendo todo este capítulo 12, está enfocado particularmente ¿en qué? En enseñar respecto de los dones espirituales. Si alguien no ha escuchado, no ha ido los versículos anteriores, el sermón anterior no ha podido estar, puede buscarlo, ¿cierto? En YouTube, en Facebook, creo que están los sermones anteriores para que pueda quizás contextualizarse de mejor manera. Ahora, debido a la extensión del texto, vamos a ir directamente a él. El versículo 14 a nosotros nos dice lo siguiente. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ya en el versículo 12, lo que habíamos hablado la semana pasada, es el apóstol Pablo mismo el que había dicho entonces esta realidad. Es que lo que él está haciendo es comparar a la iglesia de Cristo, a nosotros, al cuerpo de creyentes, con un cuerpo. Podemos asumir, amados hermanos, que esto podría ser aplicable a la iglesia universal, a toda la iglesia de Cristo,
Pero escribiéndole a los Corintios, nosotros quizás podríamos encontrar un mayor beneficio para entenderlo desde la perspectiva de una iglesia local. Vamos a decir esto entonces, a modo de aplicación. Para nosotros como iglesia local, todos nosotros formamos un cuerpo. El apóstol Pablo va a usar la referencia de un cuerpo humano. Y nos está diciendo lo siguiente, tal como en un cuerpo humano entonces hay diferentes miembros, manos, piernas, cabeza, torso y así. Podríamos hablar de órganos también, ¿no? Pulmones, corazón, etc. Todos estos son diferentes miembros, pero están unidos, forman un solo cuerpo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando de esto, y no lo olvidemos, de los dones. El apóstol Pablo está hablando de los dones espirituales, ¿ya? Entonces, lo primero que el apóstol Pablo comienza a decir, la iglesia de Cristo, particularmente vamos nosotros a aplicarlo a la iglesia local, la iglesia de Cristo es un cuerpo, amados hermanos. Y es así entonces que nosotros tenemos que entender que la iglesia de Cristo, hermanos, pierde su belleza y su propósito si es que no trabaja junta. La iglesia de Cristo pierde su belleza, su propósito si es que no trabaja junta. En unidad. La iglesia de Cristo debe estar unida. Nosotros debemos caminar juntos, unidos, en un solo cuerpo. Así, hermanos, encontraremos o haremos las cosas de acuerdo al propósito de Dios. El propósito de Dios manifestado por las palabras del apóstol Pablo es esto. Nosotros somos un cuerpo y tenemos que estar unidos. Trabajar todos los diferentes miembros como si fueran un solo cuerpo. Esto es una realidad. Esto ya quizás a nosotros nos lleva a una reflexión y es, wow, ¿qué parte del cuerpo seré yo? ¿Cierto? ¿Cumplo yo una función en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi parte? Recordemos que ya el apóstol Pablo, hablando de los dones, le ha dicho a los creyentes, todos ustedes tienen dones. Todos, hermanos. Toda persona creyente, regenerada por el Espíritu Santo de Dios, salvada, que está sentada en uno de estos asientos, tiene dones dados por Dios. 1, 2 o más, no sé. Pero cada uno tiene dones. Ahora, el punto es, ¿lo estamos usando entonces para el beneficio del cuerpo que es Cristo? Aquí el apóstol Pablo entonces nos está poniendo una comparación, ¿cierto? Una especie de analogía. Usted tiene dones, usted es un miembro del cuerpo. Bueno, sigue diciendo el apóstol, versículo 15 y 16. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? El apóstol Pablo entonces va a usar estas dos ilustraciones, ¿cierto? Que como ya nosotros lo sabemos, está haciendo referencia al cuerpo y lo usa como ejemplo. Recordemos que estamos hablando de los dones, no se nos olvide. Pensemos en esto. Si alguien tiene un don que no le gusta ese don, ¿cierto? ¿Significará entonces que él se va a básicamente erradicar del cuerpo de Cristo? Él va a decir, entonces yo no participo. ¿Podrá decir algún creyente que no tiene, por ejemplo, algún ministerio o algún llamado que sea visible, de decir, como yo no soy esa persona, quizás, cuando hablamos de la iglesia neotestamentaria hay pocas personas que son visibles quizás. El pastor, algún maestro, ¿cierto? Quizás alguien que evangeliza, o no sé, el diácono, son personas que quizás tienen se ven más. Y puede que algún hermano que no tenga ninguno de esos dones, sino que tenga, por ejemplo, el don de la misericordia, puede que en su cabecita él diga, como yo no soy ni pastor ni nada, entonces no participo. Esto es lo que el apóstol Pablo está dando a entender por medio de estas dos analogías. ¿Será así? ¿Será que alguien entonces, porque no tiene estos dones, quizás en el contexto de los corintios, que no tenía dones sobrenaturales, entonces no era parte? El apóstol Pablo sigue explicando en el versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Hemos dejado claro que todos somos parte de un cuerpo, pero todos son miembros diferentes.
Cada persona cumple una función y una función importante. Hermanos, si nosotros pensamos en el cuerpo humano, ¿cierto? Todos nuestros órganos y miembros, etcétera, cumplen una función particular. Dentro de ella, ¿cierto? Hay diferencias. El apóstol Pablo usa, si fuesen todos ojos, imaginemos un cuerpo humano lleno de ojos, sería absurdo, ¿no? No serviría. No cumpliría la función. No podría correr, hermano, si no tiene piernas. Y las piernas tampoco pueden correr solas si no hay un torso arriba, ni un cerebro que lo mande, etc. Así el cuerpo funciona todo, ¿cierto? Unido. Cada uno de nosotros tiene entonces una función. Lo que apunta el apóstol Pablo entonces es que efectivamente dentro de la iglesia hay una variabilidad de cosas, hay muchas cosas diferentes. Cada hermano tiene dones diferentes y debe ponerlo entonces a disposición. Ahora, ciertamente nosotros vivimos en un contexto, en una sociedad orgullosa, ¿no? Donde nos encanta ser vistos, donde nos encanta tener cosas que se vean. Nos encanta ser aplaudidos, esto lo hemos dicho una serie de veces, y una realidad en este tiempo hoy día nos encanta ser aplaudidos. El hombre ama su orgullo, le encanta ser exaltado. De hecho, me pregunté de los niños, ¿qué quieren ser? No, quieren ser youtubers, tiktokers y cosas, artistas. Y la verdad es que es normal, ¿por qué? Porque esto es algo que viene con nosotros. Nos encanta ser aplaudidos, hermanos. Nos encanta ser aplaudidos. Y esto, hermanos, de esto la iglesia no está excepta, no está, digamos, ajena a esto. En la iglesia también sucede. Y si hablamos de dones, a la gente le encanta ser entonces vista y aplaudida. Y lo que sucede es que a mucha gente no le gusta entonces el don que Dios le da. No le gusta la posición que Dios le dio y derechamente se siente poca cosa quizás. O derechamente no le gusta porque no hay en ello aplauso. Pero ¿qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Aquí el apóstol Pablo entonces deja claro que los dones repartidos a cada uno de nosotros, hermanos amados, ya sea el ministerio dado a cada uno de nosotros, las virtudes dadas a cada uno de nosotros, son dadas por Dios. Y Él reparte a cada uno como Él quiso, como Dios quiere. Dios da conforme a su perfecta y soberana voluntad. Pero no nos olvidemos de esto, hermanos, que muchas veces nosotros hablamos de la soberanía de Dios. Dios hace como Él quiere, ¿cierto? Pero se nos olvida meditar en la sabiduría de Dios. Porque Dios es sabio, omnisciente hemos dicho también. Eso quiere decir que Dios conoce todas las cosas y que las sabe todas y que tiene todo entendimiento, hermanos. Y sabe por qué nos ha puesto en los lugares distintos que cada uno de nosotros tenemos. Si Dios a usted le ha dado un don que a usted no le gusta, hermanos, sepa desde ya que ese don es un regalo de Dios dado para usted, para su edificación, para que usted crezca, para que usted se goce, para que usted haga ejercicio de él, para que usted lo ponga a beneficio de la iglesia, para que usted lo ponga a servicio de la iglesia. Hermanos amados, todos tienen un don dado por Dios y es Dios quien lo da. Esto automáticamente entonces desecha todo orgullo de todo creyente. No es la primera vez que lo menciona el apóstol Pablo, quizás expresado de otra manera, pero sí lo ha dicho constantemente. Los dones son dados por Dios. Y esto debe entonces eliminar de nosotros toda jactancia. Es que yo tengo y es que yo soy pastor. No me hablen, ¿cierto? Porque yo soy pastor. Yo soy más espiritual que ustedes. No, hermanos. Yo no soy pastor porque yo sea mejor que ustedes, ni mucho menos. Soy pastor porque Dios me llamó a ser pastor. Pero no porque yo sea nada.
Ni tampoco el hermano diácono es súper espiritual, ni tiene poderes extrasensoriales, no, hermano. El hermano lo llamó diácono, lo llamó el Señor, como él decidió. Y así aquí hay algunos que son maestros. Hay algunos que tienen el don de la misericordia. Hay algunos que tienen el don de dar, otros palabras de ánimo. Hay una serie de dones que cada uno se lo dio, pero no se lo dio a usted Dios porque usted tenga un bondadoso corazón o porque derechamente usted sea una eminencia de la espiritualidad. No. Se lo ha dado Dios, amado hermano, porque Dios determinó dárselo. Y si Dios no se lo hubiera dado a usted, créame que usted sería como el más simple de los creyentes. Esto, hermanos, debe eliminar cualquier preconcepción de superioridad respecto de mis hermanos. Es que yo sé tanto, hermanos. Yo no entiendo cómo mi hermano no entiende, ¿cierto? Le falta oración. El hermano es poco espiritual, porque no sabe lo que yo sé, no entiende lo que yo sé, no hace lo que yo hago. Hermanos, todos somos diferentes. No significa que todos nos tengamos que crecer en santidad, eso. Todos tenemos que crecer en santidad y entendimiento, pero ojo, si a usted se le facilitan ciertas cosas, usted las ve muy simples y ve que el hermano lucha mucho, no se jacte, porque esa capacidad, esa virtud, se la ha dado Dios. Y tenemos que entonces mirar a los hermanos con misericordia. Tenemos que mirar a los hermanos como uno más de nosotros mismos, parte del cuerpo, ¿cierto? El pie no es de alguna manera afectado por la mano no le dice al pie, oye, que tienes poca movilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mano fue hecha diferente, tiene otras cosas, tiene otras virtudes. Y no le puede decir al pie, oye, pero ¿por qué no puedes hacer el 2, el 3, el 4? No se lo dice, hermanos, porque son diferentes. Asimismo, esto no puede suceder en la iglesia de Cristo. No podemos nosotros jactarnos de los demás por lo que Dios nos ha dado a nosotros. El apóstol Pablo entonces sigue razonando con los corintios y les dice en el versículo 19, 20, 21. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El argumento del apóstol Pablo es claro. Cada uno de nosotros cumple una función importante en la iglesia. Y nosotros tampoco, por lo tanto, podemos menoscabar a aquel que cumple una función que no se ve. ¿Cierto? No, yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy evangelista, pero tú haces misericordia nomás, porque tú no te ves. O tú sirves nomás, ¿cierto? Tienes esta capacidad de dar, por ejemplo, pero nadie puede decir que no necesita al otro hermano que cumple una función diferente. Nos necesitamos todos, hermanos amados. Todos funcionamos como un cuerpo. Recordemos esto, la iglesia no está llamada a la uniformidad. No somos llamados a ser todos iguales, pero sí somos llamados a ser uno, o sea, nos llama a la unidad. De hecho, el apóstol Pablo llama a los corintios a que estén unidos. Y esto es un llamado general de la iglesia de los corintios. Ojo con esto, no puede haber unión si no hay amor. Ya el apóstol Pablo lo va a desarrollar más adelante. No puede haber unión si no hay amor, ¿cierto? Debemos amarnos los unos a los otros, debemos servirnos los unos a los otros, debemos nosotros disponernos a trabajar juntos. Debemos disponer los dones que Dios nos da, ¿cierto? Para un propósito como iglesia, trabajar unidos, ¿cierto? Como una máquina, podríamos decir, encajada. Fíjense que este llamado del apóstol Pablo no es exclusivo a los corintios. Quiero leer un fragmento un poco largo, ¿no? Pero importante de entender, y es lo que dice el mismo apóstol Pablo, ¿cierto? Para los hermanos de Efesios, los hermanos de Éfeso, los hermanos de Efesios. Dice así, en el capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Ojo en estos términos que son importantes. Con toda humildad, humillándonos, ¿cierto? No teniendo una sobreexpectación o sobre
perspectiva de mí mismo, sino que humildes y en mansedumbre, ¿cierto? Mansos, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El apóstol Pablo escribiendo a los Corintios: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un llamado a la iglesia: solícitos, estar ustedes atentos, preocupados, activos. ¿A qué? A vivir y a mantenerse unidos en el vínculo de la paz. Un cuerpo, dice, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, lleva cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando básicamente de lo mismo. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ojo con esto, porque fue el mismo el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, y ojo con esto, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, el llamado del apóstol Pablo, tanto a los corintios como a los efesios, es lo siguiente: hermanos, va a requerir que nosotros nos soportemos y nos amemos. Va a requerir que nosotros nos tengamos paciencia. Va a requerir de frutos. Frutos de un verdadero creyente. Humildad. Hay diferentes dones, Dios ha dado diferentes cosas, pero todas deben crecer en nosotros. Soportando también quizás a los más débiles, ¿no? A los que nosotros decimos: oye, ese hermano no hace nada. Ojo, hermanos, con esto. Tenemos que ser muy cuidadosos. El apóstol Pablo dice en el versículo 22: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Como hemos dicho, vivimos en el mundo de las apariencias, vivimos en el mundo donde todos quieren ser vistos, vivimos en un mundo donde todos quieren ser aplaudidos. Pero hermanos, hay personas que son vistas como débiles por la iglesia. Personas que se ven y dicen: no, este no hace nada, o no sirve para nada. Eso es peligroso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en una iglesia, sobre todo cuando la iglesia va creciendo, hay muchas cosas que muchos miembros hacen y que no todos saben. Nosotros muchas veces juzgamos por lo que vemos, pero no tenemos ni el conocimiento y no deberíamos tener el atrevimiento de juzgar a un hermano pensando que él no hace nada, siendo que hay muchas cosas que aquí se hacen y que nadie las ve. ¿Cierto? Como dice ahí el apóstol, a veces los miembros más pequeños son los más necesarios. Cumplen funciones importantes. Quizás si pensamos en el cuerpo, dentro del cuerpo hay miembros que cumplen funciones muy importantes. Por ejemplo, nosotros menospreciamos lo que hace la lengua, ¿no? La lengua es un miembro pequeño, pero nos ayuda mucho, hermanos. A veces la mal usamos, es una realidad. Pero es un miembro importante del cuerpo.
Quizás si pensamos en la tiroides, cosa que eso ya es un órgano. Pensemos en el corazón, que dentro de todo es chiquitito, como como un puño dentro de todo. Hay una serie de cosas en nuestro cuerpo que son pequeñas, por ejemplo, comparado con una pierna, pero son importantísimas. Y hay muchas cosas que están ocultas y no se ven, pero que son fundamentales. Asimismo, en la iglesia funciona de la misma manera. Hermanos, nosotros muchas veces juzgamos por las apariencias, por lo que vemos, si es que es visto, si es que no es visto, si es que lo aplaude, si es que opina, si es que levanta la voz. Hermanos, pero yo nunca he visto y nadie me ha preguntado, oye, por ejemplo, no sé, ¿quién hace el aseo? Yo sé que hay muchos que hacen el aseo. Pero cuando entra alguien que hace el aseo, no le damos un aplauso, pues, hermano. Ni tocamos trompeta cuando viene, ojo, esta semana hizo Juanito el aseo y no. Pero es necesario. Hay personas, por ejemplo, que, no sé, generalmente las personas que están en el audio, que hacen cosas, que graban, que trabajan en sus casas y no se ven. Derechamente, las labores incluso que se ven tienen mucho trabajo que está ahí en la oscuridad. Nadie, ¿cierto?, anda considerando lo que hace, por ejemplo, una de las hermanas que guarda a los niños en la guardería, y es una labor importante. O los que están hoy día, ahora en este momento, haciendo clases en la escuela dominical, que hay un trabajo de por medio. Pero no son vistas, incluso como no se ven, porque son muy low perfil, muy bajo perfil, ¿cierto? No hacen nada. Hay hermanos incluso que ayudan a otros hermanos sin que nadie sepa. Como en toda realidad, hermanos, hay personas que pasan necesidades tanto económicas como de otro tipo, incluso de aliento, y hay personas que ustedes no saben, porque ustedes quizás piensan que no hacen nada, pero esa persona fue a ver al hermano a su casa y le llevó alimento y le llevó una palabra de aliento y usted nunca supo, pero usted después dice, no, es que esa persona no la veo como miembro, ¿cierto? Desde mi perspectiva no es miembro. ¿Por qué? Porque jugamos por lo que vemos y eso es peligroso. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Tenemos que ser cuidadosos con los que no hacen bulla. El apóstol Pablo dice lo siguiente, fíjense, versículo 23 y 24. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Si fijamos, el apóstol Pablo hace una especie de comparación, ¿no? Las partes decorosas y las partes indecorosas del cuerpo. Las partes dignas o las partes indignas del cuerpo, ¿cierto? Las que se pueden presentar o las partes que se esconden dentro del cuerpo. Hay partes también en la iglesia que son visibles y tienen belleza por sí mismas, ¿no? Hay personas que estamos en una condición de ser vistos. El pastor de una iglesia es totalmente visto todo el rato. Generalmente el pastor no necesita ni que le hagan reconocimiento, ni que le sobe la espalda, nada, porque constantemente está siendo visto. Podríamos pensar que esto vendría siendo una similitud al cabello de una persona, ¿no? Particularmente una mujer. El cabello de una mujer es una parte decorosa, hermosa, que se ve y luce por sí sola. Pero hay otras partes del cuerpo que generalmente tenemos que ponerle cosas lindas para que se vean bien. Los pies, generalmente, ¿cierto? Todos andamos escondiendo los pies. Hay muy poca gente, hay gente que le gusta los pies, pero en general es algo que nosotros le ponemos un calzado bonito. Generalmente no tenemos problema para mostrar nuestros brazos, ¿cierto? Pero difícilmente andamos con el estómago al aire, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en general el estómago son muy pocas las personas que pueden decir que tienen estómago bonito. En general lo escondemos, hermano, si es una realidad. Pero esto es un ejemplo de lo que sucede con la iglesia. Hay personas que brillan por sí solas. Pero ¿qué pasa con las personas que no brillan? ¿Qué pasa con las personas que nosotros consideramos no decorosas? ¿Qué pasa con las personas que nosotros consideramos menos dignas? ¿Qué pasa con esas partes del cuerpo que nosotros consideramos que no deberían ser visibles? Eso es el apóstol Pablo lo que está diciendo.
Si nosotros esas partes que consideramos que no deben estar visibles, las vestimos de mucha belleza, ¿cierto? ¿Qué debería hacer entonces la iglesia con aquellas personas que no son visibles, que no llaman la atención por sí mismas, que no tienen luz propia? ¿Qué debería hacer la iglesia entonces? Hacer lo mismo, hermano. Vestirlas bellamente, darles belleza. Ojo, que, hermano, vuelvo y repito, esto es sumamente importante entenderlo a la luz de nuestra propia humanidad, porque de por sí nuestra naturaleza ama ser bien visto. De hecho, todos nos arreglamos acá, nos peinamos, porque la verdad es que queremos que nos vean y digan, oye, está ordenado, estás bien. Es muy poco el que viene así como desastroso, si no me lavo los dientes, no me cuido, no me interesa lo que digan. Existen, pero son los menos. En general nosotros tenemos este orgullo y muchas veces también esto condiciona nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Muchas veces personas que incluso pueden ser muy tímidas y como que no dicen nada y podemos pensar, oye, este no tiene nada de orgullo. Esa persona anhela que le den un abrazo, le digan, no sé, bienvenido, te esperábamos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser social, hermanos. Somos hechos por Dios para relacionarnos. Hay mucha sutileza en esto. Pensemos, por tanto, hermanos, en los hermanos que justamente no tienen brillo. Entonces, ¿cómo los vestimos? ¿Y cómo los vestimos a la luz, hermano? Porque aquí el texto apunta o gira en torno, no nos olvidemos, de los dones. ¿Qué pasa con los hermanos que tienen dones que son totalmente invisibles y que nadie los aplaude, ¿cierto? Nadie los felicita. Nadie le dice, oye, que estuvo buena la prédica. Nadie le dice, oye, que buena la evangelización. O nadie le dice, oye, que buena tu clase. O nadie le dice nada. Sino que sirven, ¿cierto?, de frente a Dios y nadie le dice nada. ¿Cómo nosotros como iglesia los vestimos de belleza a ellos? Bueno, en primer lugar, creo que una cosa importante sería no jactarse de nuestras virtudes frente a ellos. Ojo, que cuando nosotros nos jactamos de nuestras virtudes frente a los más débiles, lo que básicamente hacemos es pisotearlos. ¿Cierto? Tenemos que ser sobrios. El apóstol Pablo habla a los Efesios, le dice, háganlo con humildad, hagan sus cosas con humildad. Dios le puede dar a ustedes muchas virtudes, hermanos, muchas virtudes. Quizás conocimiento, quizás un carácter, hay muchas cosas que puede Dios darle. Pero si usted está en una posición en la cual es admirado, sobre todo, tenga mucho cuidado en cómo se refiere a sus hermanos débiles. Quizás lo vemos hoy día en ministerios, ¿cierto?, que lamentablemente quizás todos veníamos de ellos. Personas que tienen estos dones, que hoy día los practican, o que nosotros entendemos que no son dones, pero que se practica una dinámica de dones sobrenaturales, donde yo, ¿cierto?, porque tengo muchas manifestaciones sobrenaturales, yo soy más espiritual que tú, y esto es algo que nosotros vivimos. Echando competencia, ¿y cuántos dones tienes tú? Pero es que yo hablo lengua, tengo profecía, y súper espirituales, pero lo que hay detrás es un orgullo terrible, tratando de ser más que los demás. Hermanos, eso no puede ser parte de la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo lo que está haciendo, hablando de los dones, es decir, no es dones, perdieron el norte, es amor, es comunión, es unidad, es cada uno hacer lo que le corresponde, pero entendiendo que esto lo hace Dios y para la gloria de Dios. Entonces, en primer lugar, deberíamos decir, no debemos humillar ni pisotear, jactándonos a nosotros mismos, pero por lo demás, y quizás como segundo consejo es, reconozcamos también las labores de aquellos que no hacen nada o que hacen cosas que son muy bajo perfil. Preocupémonos de las realidades de nuestros hermanos más callados, más quietos, que quizás los vemos cabizbajos. Meditemos, conversemos con ellos y conozcamos para también decirles, oye, lo que tú haces es importante para la obra de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que los más pequeños hacen cosas más importantes, y ciertamente, hermanos, hay muchos hermanos que hacen cosas fundamentales dentro de la iglesia, pero que nadie lo sabe. Y eso no se hace sin comunión y sin unión, no se hace, hermanos, de esta manera, no se hace sin conocernos, no se hace sin involucrarnos.
El apóstol Pablo sigue diciendo y explicando esto. Versículos 25 y 26. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El apóstol Pablo entonces explica también una causa de esto. Y es que el hecho de que nosotros nos preocupemos de los demás, vistamos a los más débiles, de que nos preocupemos de los más pequeñitos, tiene la función también fundamental de evitar desavenencias en la iglesia. La palabra desaveniencia, ¿cierto? O traducida como desaveniencia en el griego, es la palabra cisma, vamos a leerla así, ¿cierto? Y esto quiere decir división, disensión, separación. El hecho de que nosotros vivamos en humildad, preocupados los unos de los otros, sirviéndonos los unos a los otros, considerándonos los unos a los otros, tiene un fin fundamental y es evitar la división. Si pensamos en un cuerpo, estaríamos pensando en una rotura o una amputación, ¿cierto? Es terrible cuando hay una amputación en el cuerpo, sale un miembro volando y el cuerpo se debe doler con él, ¿no? Vemos que el apóstol, hermanos, está apelando justamente a la unidad. Él no quiere que hayan disecciones, él no quiere que hayan amputaciones, él quiere que todo el cuerpo viva en unidad, juntos. Y esto es fundamental hablando de los dones, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en los dones, podemos verlo de perspectivas diferentes. Una perspectiva es la perspectiva hoy día antropocéntrica, ¿no? De ver al hombre como el centro, donde básicamente yo tengo este don, la gloria es mía, yo me muestro, a mí me gusta ser aplaudido, yo administro mis dones, ¿cierto? Y yo que necesito ser básicamente aplaudido, yo me muestro. Eso lleva a la división. Pero la otra perspectiva es desde la perspectiva teocéntrica. Yo veo los dones desde la perspectiva de Dios. Dios como el centro de los dones. Dios no solamente es el autor de los dones, sino que administra los dones conforme a su sabiduría. Y los dones, por tanto, son para la gloria de Dios, no para la gloria mía. Y por tanto, cuando yo entiendo que mis dones son para la gloria de Dios, no los administro ni los pongo en ejercicio para ser glorificados, sino que para glorificar a Dios. Y Dios ha manifestado, hermanos amados, que Él se goza en la unidad de la iglesia. Él se goza en la unidad de la iglesia, hermanos. El trasfondo, quizás el mensaje de fondo aquí del apóstol Pablo es: amémonos los unos a los otros, tal como el mensaje o el resumen de la ley que Cristo nos dio, ¿cierto? Amarás a tu Dios, ¿cierto? En primer lugar, pero el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hermano, pucha que nos cuesta esto, ¿no? Nos cuesta amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos hasta que nos mira feo. Amamos a nuestros prójimos hasta que nos dicen algo que no nos gusta. Amamos a nuestro prójimo hasta que no me compartió de algo. Amamos a nuestro prójimo hasta que yo escuché algo de él. Amamos a nuestro prójimo hasta. Pero hermano, el mandamiento nunca puso un hasta. Nosotros a nosotros mismos nos amamos y somos tremendamente incondicionales con nosotros mismos. ¿Se ha fijado eso? Cuando usted se manifiesta su amor a sí mismo, usted tiene un deleite en sí mismo. Se puede autotraicionar, pero se sigue amando. Pero cuando se trata de una persona, un hermano, a usted lo traiciona, los mira feo, lo que sea, hasta ahí llegó el amor. Eso, hermanos amados, no es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa entenderlo como a ti mismo, unido a ti mismo, ser parte de ti. En términos prácticos, debería ser entonces poner el bienestar de él por sobre mi propio bienestar. Eso sería amarlo como a mí mismo. Y el apóstol Pablo, quizás haciendo alusión a esto, lo dice entonces: si nosotros nos vemos en una unidad, si nosotros somos
uno realmente, sabemos que muchos vamos a padecer y vamos a tener dolor. Pero si uno se duele, entonces, ¿qué debería suceder con todos los demás? Todos nos deberíamos doler. Si uno padece, todos deberíamos padecer con él. Y no significa que si el hermano está llorando, yo me tengo que poner a llorar automáticamente. No, yo lo acompaño en su dolor, lo ayudo, lo abrazo. Hermanos, sabemos que el vínculo que nos une ciertamente va a traer en nosotros muchos sentimientos. Y está bien, son correctos cuando nosotros hay un dolor genuino, pero también está la actitud de nosotros para poder acompañar el dolor de nuestro hermano. Oye, el hermano pasa esto, oye, el hermano lo llamó. ¿Qué le pasa a Juanito? Llámelo. Oye, el hermano Pedrito no ha venido en 2 semanas y lo llamó. Muchos de ustedes siempre me andan preguntando, ¿y qué pasó con Pedrito? ¿Qué pasó con Juanito? ¿Y qué pasó con esto? Y llámelo, ¿tiene el teléfono malo? ¿No sabe marcar un número de teléfono? ¿No sabe escribir un mensaje de texto? Algunos tienen auto, ¿no pueden ir a verlo? ¿El pastor no es el que une la iglesia? Acuérdese de eso. El que une la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. En Cristo. Entonces, si usted ve que un hermano está mal, lo ve, hermano, háblele, manifieste su preocupación, muestre su amor. Eso es realmente amarnos. Si en un cuerpo, hermanos, está en un cuerpo y se le corta un pie, hermano, ¿a qué le duele? A todo el cuerpo, porque el cuerpo es una unidad, ¿cierto? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, si algo le pasa a un miembro, todo el cuerpo se duele. Bueno, veamos entonces y nosotros analicemos a nosotros mismos cómo nos manifestamos con el dolor ajeno. Porque fíjense que lo que sucede mucho en la iglesia antropocéntrica, sí. Porque ojo con esto, podemos hablar de una iglesia antropocéntrica y una iglesia teocéntrica. Pero la realidad individual de usted es que usted determina cómo usted propiamente tal vive. O sea, usted puede vivir en una iglesia teocéntrica, pero ser tremendamente antropocéntrico. Son cosas diferentes. ¿Y sabe cómo usted determina cuando usted es el antropocéntrico? Cuando usted está centrado en usted. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué es lo que pienso yo? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Cómo me dijeron que me miran? Cuando usted es todo usted. Usted es antropocéntrico. Puede estar en una iglesia cristocéntrica, pero de nada le va a servir mientras usted no empieza a morir a su antropocentrismo, a meditar siempre en usted, en su bienestar, en su comodidad. Eso, hermanos, lo debe hacer usted meditar mucho, si es que realmente es parte del cuerpo. No vaya a ser que sea una prótesis. Si yo tengo un brazo de prótesis, porque no tengo brazo, ¿cierto? Y me cortan una pierna, ¿qué le va a pasar a la prótesis? ¿Se va a doler la prótesis? No le va a pasar nada a la prótesis. ¿Por qué? Porque no es parte de ella. Usted analice muy bien si es parte del cuerpo o es prótesis. Porque si hiciéramos una analogía de esto, solamente una analogía, el reino de Dios no es de las prótesis, es del cuerpo. Entonces, si usted es cuerpo, compórtese como cuerpo, ¿cierto? Esfuércese a ser parte del cuerpo como tal. Ojo que el apóstol Pablo también no se queda solamente hablando del dolor. Porque él también entonces habla de una manera positiva. La iglesia se gloría, se goza cuando una parte del cuerpo recibe honra. En un mundo antropocéntrico, cuando alguien es honrado, el otro dice, ¿y por qué yo no recibo esa honra? ¿Por qué yo no he sido reconocido con el reconocimiento que tiene él? Pero aquí el apóstol dice, no. En el cuerpo de Cristo, cuando alguien es honrado, todos se gozan con él. Entonces, lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen, sufrimos con los que sufren, pero nos gozamos con los que gozan, porque somos un cuerpo, somos una unidad. Esto, hermano, entonces nos lleva a reflexionar en esto. ¿Me duelo yo con el cuerpo de Cristo? ¿Me gozo yo con el cuerpo de Cristo?
¿Me duelo yo con lo que le pasa a mis hermanos? ¿Me gozo yo con lo que le pasa a mis hermanos? ¿O realmente para mí no es tema? No, lo que le pasa al hermano Juan es cosa de él, él verá. Déjeme decirle algo. Si usted piensa así, entonces usted tiene un nulo entendimiento de lo que es la iglesia. Y necesita someterse más tanto a Cristo, a la palabra y a la iglesia. Porque ustedes no son agentes individuales dentro de la iglesia. Cuando usted decide seguir a Cristo, decimos, somos uno. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Tengamos entonces cuidado, hermanos, y miremos las cosas de la perspectiva correcta. La iglesia debe estar unida, pero eso, hermanos, requiere de amor, requiere de sufrir, requiere de morir a nosotros mismos, requiere de entregarnos, requiere de morir a mis planes, requiere de morir a mis preconcepciones, requiere de morir a mis premisas, requiere de morir a todos, quizás incluso mis anhelos o mis sueños, los que yo quiera. ¿Por qué? Porque si yo quiero formar parte del cuerpo de Cristo, entonces el propósito y el destino de mi vida misma lo dispone Cristo. El Señor Jesucristo dijo, nadie hace un edificio si es que no toma en cuenta los costos. Y en un momento Él dijo entonces, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, no es la vista en usted, es en Cristo. ¿Quiere reino eterno? ¿Quiere una comunión con Cristo? ¿Quiere Cristo? No es usted. Y para lograr entonces la unidad de la iglesia, no se va a lograr si es que usted sigue pensando en usted. Este es el mensaje para los corintios y es también un mensaje para nosotros. Hermanos, vamos a orar. Amado Dios, damos gracias, Señor, por su palabra, rogando, Señor, que esta no vuelva vacía, que en cada uno vaya haciendo, Señor, su obra, que vaya también trabajando en nuestro entendimiento, que podamos amarnos los unos a los otros conforme a su mandamiento, Señor. Ayúdenos, Señor, a vivir vidas cristianas que realmente le glorifiquen, a quitar los ojos de nuestras realidades individuales, Señor, y ponerlas en el propósito de la unidad de la iglesia. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero entonces invitarles a cantar el himno número 31. Himno número 31. Sostenere
presencia. Rogamos, Señor, que en el momento de la predicación, que será a continuación, usted tenga misericordia de aquellos que oyen su glorioso mensaje. Gracias le damos a usted en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, estamos despedidos.